Medellín, jueves 25 de noviembre de 2021. Buenas tardes. De nuevo, bienvenidos al 33º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas, Antioquia, Germán Enrique Reyes Forero. Evento que cuenta con el respaldo académico de las siguientes instituciones: Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de Medicina, Universidad CES, Facultad de Medicina, Fundación Universitaria San Martín, Facultad de Medicina, Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud, Corporación Universitaria Remington y Academia de Medicina de Medellín. Le recordamos que el evento se está transmitiendo por nuestro canal de YouTube Asmedas Antioquia y por la página de Facebook Asmedas Antioquia, y los chats están activados para quien necesite hacer alguna pregunta al conferencista de turno. Le recordamos también que para efectos de la entrega digital de la certificación, cada uno de ustedes deberá registrar diariamente su asistencia haciendo clic en el enlace que ya está ubicado al inicio de cada chat, tanto en YouTube como en Facebook, y diligenciar los datos que allí se le solicitan. Los chats serán desactivados inmediatamente finalice la última conferencia del día. La primera conferencia de hoy, jueves 25 de noviembre de 2021, está a cargo del doctor Alejandro Román González, quien nos presentará el tema Manejo de la diabetes, estado del arte. El doctor Román es médico y cirujano egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia, especialista en endocrinología y metabolismo de la misma universidad, docente universitario y profesor asistente de la Universidad de Antioquia. Hola, buenos días para todos. El nombre mío es Alejandro Román, yo soy médico internista endocrinólogo, trabajo actualmente en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy profesor en la Universidad de Antioquia. Agradezco mucho a Asmedas por la invitación para hablar de este tema tan importante que es el estado del arte en el manejo de la diabetes. El correo mío es alejandro.roman@udea.edu.co si están interesados en la presentación, y acá tienen también las redes sociales si están interesados en seguirme. Entonces, diabetes en Colombia pues es una enfermedad muy grave, es muy frecuente. Las metas de hemoglobina glicada en todos los pacientes no se logran y muchos de los pacientes nuestros están con obesidad. Adicionalmente, es una causa importante de enfermedad cardiovascular. Lo otro muy importante es que la expectativa de vida de los diabéticos está disminuida. Los pacientes tienen más enfermedad cerebrovascular, tienen mayor muerte cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Y adicionalmente tiene complicaciones múltiples. Siempre nos mencionan en videos, en textos o en las propagandas pacientes diabéticos súper aliviados, pero la realidad de la mayoría de nuestros casos es que tenemos pacientes diabéticos en diálisis, con retinopatía diabética o con pie diabético. Y es importante saber que disminuir la hemoglobina glicada y la glucosa es claro que impacta en las complicaciones microvasculares, disminuye amputaciones, complicaciones microvasculares, falla cardíaca y una tendencia en los estudios del UKPDS, una disminución en mortalidad cardiovascular solo por el hecho de controlar la diabetes. Y un problema importante es que somos muchos. Diabetes es el 3% de la población general en nuestro medio y corresponde como mortalidad, pero la prevalencia puede estar entre el 8 al 12% y cada vez se está incrementando en prevalencia por la pandemia de la diabetes. Con respecto al manejo, debemos aclarar que hoy el principal determinante de la terapia que le va a poner a un paciente diabético es la enfermedad cardiovascular. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, yo debo poner un SGLT2 o un análogo de GLP-1 con beneficio demostrado como es semaglutide, liraglutide o dulaglutide, y si no, pues me voy a enfocar en el manejo del síndrome metabólico en estos pacientes y voy a poner otras terapias como metformina, glibenclamida, insulina. Es decir, el paciente con enfermedad cardiovascular no debería entrar a recibir un SGLT2 o un GLP-1. La respuesta es sí, así lo establecen las guías nuevas en diabetes, obviamente concomitantemente con metformina, pero estos pacientes de entrada requieren manejo de su comorbilidad cardiovascular. Es más, los análogos, los SGLT2 como empaglifosina o dapaglifosina, ya están aprobados para el uso de enfermedad renal crónica en pacientes con microalbuminuria y en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida o fracción de eyección subconservada, así no sean diabéticos. Entonces, esos pacientes necesitan este medicamento. ¿Qué hacemos nosotros los endocrinos diferentes hoy en día? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cada vez pedimos más péptido C. ¿Por qué pedimos péptido C? Porque me llega el paciente con metformina, glibenclamida, insulina, basal, bolo,
y yo no sé si es diabético tipo 1, que de larga data, no diagnosticado, es un diabético tipo 2, que todavía tiene reserva pancreática. Entonces el péptido C me permite a mí definir si el páncreas está todavía funcionando y me permite enfocarme más en pérdida de peso en el diabético tipo 2 y en el diabético tipo 1 más en una educación en el uso de insulina. Estamos cada vez desmontando y suspendiendo más insulina del paciente diabético tipo 2. La insulina me incrementa peso y ya tengo medicamentos con mejor perfil. Y hacemos un enfoque basado en obesidad, es decir, el diabético tipo 2, 90% están obesos, entonces si pierdo peso, en ese paciente va a controlar mejor la glicemia, va a prevenir complicaciones. Educamos mucho al paciente, insistimos en estilo de vida, todavía nos llegan pacientes tomando guapanela, tomando jugo, tomando ponimalta, tomando jugos de cajita hit. No, señores, no más aguapanela, no más jugos, no más ponimalta, no más de todas estas cosas, porque nos alteran el peso en los pacientes. Estas son las guías más recientes de la American Diabetes Association y acá vemos que si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o enfermedad establecida o alto riesgo cardiovascular, si tiene predominio en falla cardíaca, utilizamos un SGLT2. Si hay más enfermedad renal crónica, hasta estadios 30, utilizamos un SGLT2 y después un análogo de GLP-1. Y si hay enfermedad cardiovascular o factores de riesgo, preferimos un GLP-1 o un SGLT2. Y yo hoy en día estoy utilizando más metformina con SGLT2 y semaglutide o GLP-1, siendo semaglutide más potente a la fecha para el manejo de los pacientes. Si el costo es, podemos utilizar sulfonilureas, siguen utilizando, pero tenemos medicamentos mucho más útiles en esta enfermedad. Este es otro algoritmo que me gusta de la red GDPS y les recomiendo que se metan al blog porque miren los distintos factores que me influencian para utilizar distintos medicamentos. Acá quiero mencionar metformina y miren que, perdón, obesidad, que utilizamos más metformina, SGLT2 con análogos de GLP-1. Entonces recordar que el mecanismo de acción de los medicamentos que vamos a utilizar como estándar junto con metformina para el manejo de la diabetes tipo 1 son los SGLT2 y los GLP-1. Acá tenemos distintos mecanismos de acción. El SGLT2 va a disminuir la reabsorción de glucosa y los análogos de GLP-1 tienen un efecto a nivel del tracto gastrointestinal, de la producción hepática de glucosa, a nivel de saciedad del sistema nervioso central y del páncreas. Entonces son medicamentos que combinados me permiten afectar todo lo que llamamos el octeto ominoso en diabetes. Acá tenemos por qué podemos utilizar esta combinación de SGLT2 y GLP-1, porque van a generar más euglicemia, más pérdida de peso, más cardioprotección y más nefroprotección. Entonces yo utilizo una triada que para mí es espectacular, que es metformina, SGLT2 y GLP-1. En el manejo de los pacientes diabéticos me genera pérdida de peso, me genera control, me protege el corazón y me protege los riñones. Entonces acá vemos cómo los SGLT2 aumentan la glucosuria, tiene un efecto hemodinámico y esto va a hacer que tenga una disminución en los desenlaces cardiovasculares, nefropatía y peso. Y los análogos de GLP-1 me van a incrementar la saciedad, van a mejorar la motilidad gástrica, el paciente va a tener sensación de llenura, una sensación, es como si fuera un bypass chiquitico, les digo yo, y desde este punto la combinación de SGLT2 con GLP-1 me va a proteger el corazón, me va a proteger el riñón. Entonces, ¿por qué vamos a necesitar combinar tratamientos, metformina, SGLT2 y GLP-1? Porque muchos pacientes no me llegan a meta. Cada 3 meses defino y cambio tratamientos. Efectos colaterales, tiene beneficios adicionales y beneficios cardiovasculares asociados. Entonces, la terapia combinada me disminuye más la hemoglobina glicada, el peso corporal y la presión arterial sistólica y el riesgo de hipoglucemia relativamente bajo. Entonces, es una terapia muy útil para los pacientes diabéticos. Entonces, miren acá, por ejemplo, en diabetes tipo 2 yo tengo metformina, si la hemoglobina glicada está por fuera de meta y la limitación es el costo, utilizo sulfonilureas, pero si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, va a utilizar SGLT2 y análogos de GLP-1. Si yo prefiero pérdida de peso, GLP-1, pero los SGLT2 también me generan pérdida de peso, entonces es un medicamento, una combinación muy útil para los pacientes diabéticos. ¿Qué busco yo al combinar los pacientes con GLP-1 y SGLT2? Disminuyo el apetito, disminuyo el peso corporal, disminuyo eventos cardiovasculares, disminuyo eventos de falla cardíaca, voy a mejorar la resistencia a la insulina desde el punto de vista muscular y va a tener efectos positivos desde el punto de vista global. En esta publicación reciente vemos también cómo los efectos son sinérgicos utilizando los SGLT2 y GLP-1 en términos de sensibilidad a la insulina, en mejoría de la función de la célula beta, en mejorar la presión arterial, en mejorar el perfil lipídico, en mejorar el peso corporal y en disminuir la inflamación. Entonces yo puedo empezar al mismo tiempo análogo de GLP-1 con SGLT2, posiblemente lo que vayamos a hacer secuencialmente sea, el paciente está con metformina, adiciono un SGLT2 y cuando ya no está controlado un análogo de GLP-1 o al revés, si el paciente está con SGLT2 puedo adicionar un GLP-1.
¿Qué evidencia tenemos de la combinación de estos medicamentos? Estos son los 4 estudios que tenemos. El Duration 8, que era exenatida más DAPA, el LIRA-AT, que era liraglutide más SGLT2, el AGUAR 10, que es pacientes con dulaglutide que les adiciona SGLT2, y el Sustain 9, que es semaglutide adicionado a los pacientes que venían con SGLT2. ¿Qué logro en estos distintos estudios? Acá tenemos el cambio de la hemoglobina glicada. Miren que puedo lograr disminuciones en hemoglobina glicada de 2, de 1, de 1,4 o de 1,5, es decir, la combinación es muy potente. Y estos son pacientes que ya venían con metformina. En peso, miren que logro disminuciones hasta de 5 kilos en terapia combinada, entonces es muy importante porque me ayudan a bajar peso. Entonces, adicionalmente, yo hago cambios terapéuticos en el estilo de vida, ejercicio parejo, como si fueran modelos, y que no consuman fructosa líquida como gaseosas, aguapanela y jugos. Eso me genera 4 o 5 pérdidas de peso. Utilizo la terapia combinada, me genera 5 kilos de peso y adicional orlistada son 4 o 5 kilos. Entonces, el paciente, si yo me empeliculo con el paciente, puede generar pérdidas de hasta 15 kilos de peso. Entonces, ¿qué me logra los análogos de GLP-1 y CGLT2 en términos de monoterapia? Miren que la adición secuencial, es decir, SGLT2 y le agrego GLP-1, me disminuye hemoglobina glicada y me disminuye peso. Entonces, es importante hacer disminuciones en estos pacientes y pensar que sulfonilurea insulina la debemos reservar para pocos pacientes o ya cuando el paciente tenga una enfermedad muy avanzada. En términos de presión arterial sistólica, miren que la adición secuencial me logra una disminución en la presión arterial, entonces es importante. Y adicionalmente en el mundo real, ¿qué cosas tenemos para estos pacientes? Miren que los pacientes que logran utilizan una terapia combinada con análogos de GLP-1 y SGLT2, este era el porcentaje de pacientes que estaban en metas con hemoglobina glicada hasta el 73% y con metas de hemoglobina glicada y peso hasta el 40% y terapia combinada o meta de hemoglobina glicada y peso, el 30% de los pacientes lo logran y esto es una cosa que no se logra en vida real. Entonces, para mí, en conclusiones, en diabetes, ¿qué hay de nuevo? GLP-1 y SGLT2 en terapia combinada va a tener un efecto más seguro, sobre todo en pacientes obesos con mal control, y en terapia combinada mejora parámetros metabólicos tales como hemoglobina glicada, pérdida de peso y bajo riesgo de hipoglucemia. Los beneficios se mantienen en el tiempo, son independientes de la evolución en el paciente y el efecto es más intenso en la combinación en secuencia que combinada, pero ese efecto se va diluyendo en el tiempo. Entonces, para concluir de esta parte, SGLT2, para Colombia tenemos dapaglifosina y empaglifosina. ¿Cuál de los dos? Cualquiera. Son muy buenos medicamentos, los dos tienen equivalencia, tienen evidencia en población no diabética, tienen evidencia desde el punto de vista de beneficio cardiovascular, enfermedad renal y están en el POS, entonces pueden utilizar cualquiera de estos dos medicamentos. Metformina, todos los endocrinos tenemos una camisa por debajo que dice yo amo la metformina. Pero bien, ahora bien, la tolerancia de este medicamento no siempre es la ideal. Entonces, el mensaje es cuando empiecen metformina, empiecen suave, empiecen de a poquito. Ya tenemos tabletas de 500, 750, 850 y 1000 en el POS. Entonces, no solo tiene que ser 850. Entonces, ¿yo cómo hago mis pacientes? Les pongo la semana 1, 500 miligramos o media tableta 850. La semana 2, una tableta 850 o 2 de 500. La semana 3, le pongo 850 con desayuno y almuerzo. Y la semana 4 ya le estoy poniendo metformina, 850 desayuno, almuerzo y comida, o ya me subo a metformina 1000 miligramos cada 12 horas. Empiezo titulado y le explico al paciente, mire, hijo, es la metformina, te va a dar efectos adversos gastrointestinales, te va a dar flatulencia, te va a dar gastritis, te va a dar distensión abdominal, pero este es un efecto que se va a perder en el tiempo. No te va a empezar la dosis plena es 2000 miligramos, te va a empezar suavecito. Yo veo mucho paciente que solo está con metformina una al día. Metformina una al día, doctores, eso sirve para, eso es casi efecto placebo. Entonces, metformina una vez al día, no. Empezamos poquito, media tableta metformina, voy titulando, se la pongo con la cena para que los efectos adversos se presenten más en la noche cuando el paciente esté dormido y no se dé cuenta que tiene flatulencia, de pronto se da cuenta la pareja, pero el paciente no. Y voy titulando a poquito hasta llegar a 1000 miligramos cada 12 horas o en algunos sitios donde la disponibilidad es muy frecuente, 850 3 veces al día. Y a poquito, en un mes me demoro para subir. Si el paciente no tolera, doctores, tengo metformina XR. Metformina XR está en el POS. Se ponen a pelear con la EPS, con el prestador, pero metformina XR tiene menos eventos adversos gastrointestinales. Y no estoy muy promocionando marca, sino que metformina XR es una alternativa para que el paciente me siga con metformina. De ahí, ¿qué hago? Pongo empaglifosina, me acostumbré a usar empaglifosina. Listo, le pueden poner dapaglifosina, la que ustedes quieran, pero pongo el paciente en dapaglifosina o en EMPA. A los 3 meses miro el paciente.
Si el paciente me sigue con hemoglobinas glicadas altas o el paciente sigue estando obeso, utilizo un análogo de GLP-1. Listo. ¿Qué análogo de GLP-1 utilizo yo hoy en día? Utilizo semaglutide. ¿Por qué? Porque es el GLP-1 más potente que tenemos en la fecha y ya lo vamos a ver más adelante. Listo. Y está en el post. Entonces es una terapia que es semanal, es mucho mejor que el liraglutide, es más potente, entonces es mejor. Miren, compara con sulfonilureas, ¿por qué no las utilizamos? Este riesgo de infartos, enfermedad cerebrovascular y mortalidad total. Miren, GLP-1 y sulfonilureas dan más enfermedad cerebrovascular que GLP-1 con SGLT2. Y hospitalización por falla cardíaca. Cuando yo utilizo con sulfonilureas, tengo más hospitalizaciones por falla cardíaca que GLP-1 o SGLT2. Hoy en día, sulfonilureas las debemos usar menos. El estándar hoy en día de diabetes, aparte de educación y perder peso, es metformina, GLP-1 y SGLT2. Entonces, conclusiones de este estudio que les acabo de mostrar. Si yo utilizo una sulfonilurea, voy a tener más riesgo de enfermedad cardiovascular que cuando utilizo un SGLT2. Es decir, yo tengo un paciente diabético con enfermedad renal crónica, para poner el ejemplo de otra complicación, y tiene microalbuminuria y la depuración es más de 30, puedo utilizar un SGLT2. Si tiene menos de 30, utilizo un GLP-1. Tiene alto riesgo de hospitalización por falla cardíaca, prefiero un SGLT2. Alto riesgo, prefiero un GLP-1 o un SGLT2 también me sirve. Depuraciones menores de 30, prefiero GLP-1 y ya de ahí pues no sería el paciente candidato ideal. Si está muy aliviado, ese va a estar controlado solo con metformina. Efectos adversos de los SGLT2, infecciones genitales micóticas. Doctores, en Japón se presentó 0% de infecciones micóticas. Ellos son shintoístas, son los fanáticos de la limpieza, entonces tienen muy buenas aseo los genitales. Acá no, entonces recomendación a los pacientes, lávese muy bien los genitales, se secan después de utilizar SGLT2 para que no les dé infecciones micóticas. GLP-1 da náusea y vómito, empezamos la dosis pasito, en el caso de semaglutide 0,25 miligramos cada semana y al mes ya le subo a 0,5 miligramos. Mira lo que les mencionaba acá, esto es un metaanálisis que compara todos los medicamentos antidiabéticos que hay. Y miren acá que en pacientes que ya venían tomando metformina, semaglutide subcutáneo es el medicamento más potente para disminuir la hemoglobina glicada. Y miren, acá tenemos dulaglutide, liraglutide, tenemos canax, enatide, tenemos los inhibidores de PP4. Pero si usted me pregunta, ¿cuál es el medicamento más potente que hay para bajar hoy en día la hemoglobina glicada? Es semaglutide y tiene el beneficio cardiovascular. Miren, por ejemplo, insulina basal-bol, que se utiliza mucho. No me sirve tanto porque los pacientes me suben de peso. ¿Qué otros desenlaces tienen estos medicamentos? Es que los GLP-1 me disminuyen enfermedad cerebrovascular, entonces es muy importante porque a veces no pensamos en el cerebro. Miren acá en este estudio cómo hay una disminución, una HR de 0,82, es decir, una disminución del 18% en enfermedad cerebrovascular. ¿Y qué otro problema tenemos? Que a pesar de que tenemos diabéticos con enfermedad cardiovascular, bien sea en medicina general o medicina especialista, el 30% tiene enfermedad cardiovascular, la tasa de uso de medicamentos con beneficio cardiovascular es solo del 25% en el mejor de los casos. Acá tenemos la proporción de pacientes que recibían GLP-1 y SGLT2 o ambos, y solo 1 de cada 4 está recibiendo estos medicamentos. Entonces, doctores, están en el post, tenemos la oportunidad de darle un beneficio cardiovascular a los pacientes, un beneficio renal, un beneficio, un punto de vista de peso, utilicemos estos medicamentos, nos dieron la oportunidad para utilizarlos. ¿Qué sigue más adelante? ¿Cuál es la siguiente frontera? Es que ustedes me preguntan, ¿de qué se mueren los pacientes hoy? Y van a decir enfermedad cardiovascular, yo les digo, no, los pacientes están muriendo de otra cosa hoy en día. Esto es lo que tenemos 2018, la gente con diabetes, y acá tenemos la causa de muerte en el 2001. Y esto es enfermedad en azul, enfermedad cardiovascular, SB y otra muerte cardiovascular. Esta era la principal causa, pero el beneficio de todas estas terapias ha hecho que la enfermedad cardiovascular disminuya. ¿De qué se están muriendo los pacientes diabéticos o de qué se van a morir más adelante? ¿De cáncer o cáncer asociado a diabetes y de demencia? De estas cosas. Y esto lo podemos atacar, uno, con mejoría en el peso, ¿listo? Meta, no engordarse. Una meta es que los pacientes no se nos aumenten de peso. Esto se asocia claramente con cáncer. La resistencia a la insulina nos produce cáncer de mama y se asocia la obesidad y la diabetes con otros tipos de cáncer. Y demencia, si yo hago protección cardiovascular desde el principio, control de la presión arterial, de los lípidos y del peso en los pacientes, esta mortalidad va a disminuir. Entonces, la idea es que las personas con diabetes tengan una mortalidad muy parecida a los pacientes sin diabetes y que las causas de muerte sean diferentes. En este artículo, este también es reciente, esto fue publicado septiembre 30 del 2021, es que la obesidad debe ser el objetivo primario para el manejo de los diabéticos tipo 2. Entonces, primero que todo, no nos engordemos. Y dos, enfoquémonos en manejar la obesidad en el paciente diabético y esto hace que disminuya la hemoglobina glicada. El ejemplo más claro es de medicina basada en la evidencia es Orlistat. Orlistat me baja la hemoglobina glicada a 0,5%. ¿Por qué? Porque me pierden peso los pacientes.
Y esta es una de las noticias que salió y miren cómo mencionan esto. El objetivo primario en diabetes tipo 2 debe ser la pérdida de peso. Esto es octubre 5 de este año. Entonces, ¿qué otras terapias nuevas para hablar de lo que viene a futuro? Es terapia incretinas duales. Entonces, tenemos acá GLP-1 y GIP. Tenemos coagonistas, medicamentos que afectan el GLP-1 y afectan el receptor de GIP. Entonces tienen mecanismos dependientes y vamos a tener terapias a futuro, como Tercita pide, que son terapias duales o GLP-1 y GIP, y son mucho más potentes que las terapias disponibles que tenemos hoy en día, y tenemos medicamentos orales nuevos que vienen para la diabetes. Entonces esto está cambiando, cada vez se está revolucionando más. Para los que aprendieron diabetes hace 10 o 15 años, esto cada vez está aprendiéndose más y tenemos nuevas terapias. Entonces, para terminar esta charla es, uno, SGLT2 y GLP-1 son excelentes medicamentos para la diabetes. Junto con metformina tenemos 3 medicamentos muy potentes. Tienen beneficio cardiovascular, pero lo más importante es enseñarle a los pacientes que coman bien, que hagan actividad física, que pierdan peso, y la terapia combinada es muy útil en el manejo de los pacientes diabéticos. Les agradezco mucho, mucho por esta invitación que me hacen al Congreso de Medicina Nacional y Social de ASMEDAS, y espero podernos ver en próximos eventos. Mil y mil gracias.